Bien, entonces, bienvenidos a la clase, bienvenida Génesis, a la clase de hoy de operaciones unitarias 2, correspondiente a miércoles 21 de junio de 2023. Son las 6:35 de la tarde y bueno, solamente estamos nosotros dos, pero eso no importa porque los muchachos se van a unir a medida que salgan de sus compromisos y entren a la videoconferencia. Ok, entonces, sin más preámbulo, te voy a mostrar el problema que estábamos haciendo tal y como lo dejamos en la clase de ayer. Ok, bien, voy a desactivar mi cámara por el momento para que no interfiera. Entonces, nuestro problema habíamos quedado en algo así, ¿cierto? En donde ya teníamos trazadas las rectas de operación de enriquecimiento ROE, de la zona intermedia la ROI y de la zona de agotamiento la RO. Pero por supuesto solamente habíamos trazado hasta el plato 2 por la misma necesidad que teníamos de saber cuál era la composición X sub D de la corriente destilado número 2. Entonces habíamos visto eso y lo habíamos colocado como respuesta temporal de este lado, que era 0,734. También habíamos resuelto tentativamente los balances de masa utilizando un valor supuesto en primera instancia para el X sub B de 0,05, pero por supuesto eso puede cambiar en el momento en que encontremos un valor mejor para el cálculo de X sub. Entonces, ok, fíjense que muchachos, cuando vean este video, que las rectas de operación intermedia ROI y la de operación de agotamiento ROA se unen, se intersectan en un punto sobre la línea Q de la alimentación. A todas estas, la línea Q de la alimentación es esta que está aquí, que es horizontal por la alimentación ser un vapor saturado. Entonces, ¿no les parece que es un poco como molesto tener esas dos líneas cruzadas ahí? Por eso es que a mí personalmente me gusta cortar las líneas y no extenderlas tanto, tal como ahí. Aló, Génesis. ¿Qué fue que tuvo un bajón o qué? No sé, de pronto se fue ¿cómo se llama? La conexión de la internet, pero quedó restablecida. No sé si fue un bajón aquí. Yo no tuve bajones, pero eso no quiere decir que en otra parte no haya habido un problema eléctrico y se haya ido a la luz en alguna otra parte. Bien, pero afortunadamente regresó la señal. No duró sino 30 segundos o algo así la interrupción. De todas formas, ya yo había puesto pausa en la grabación del video. Entonces, podemos continuar con nuestra clase y cruzamos los dedos para que no haya más interrupción. Entonces, iba diciendo que a mí personalmente me gusta recortar las rectas, es decir, no extender la recta de la zona de operación intermedia tanto hacia la izquierda y la zona de agotamiento tanto hacia la derecha. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es a recortar esas rectas. Vamos a obtener el punto de intersección. ¿Okay? ¿Cómo se obtiene el punto de intersección entre las rectas de operación intermedia y de agotamiento? Bien, yo tengo las dos rectas por aquí de este lado, ¿okay? Que son la de agotamiento, a ver, la intermedia que está en amarillo, ponerla en amarillo, esta sería la recta de operación intermedia, y la de agotamiento, esta que está en como color crema. Entonces vamos a obtener el punto de intercepto entre
la recta de operación intermedia y la recta de operación de agotamiento. Entonces, obviamente, para obtener las dos rectas, lo que tengo que hacer es igualar las rectas. ¿Cómo igualo las rectas? Bueno, las dos rectas se intersectan cuando y x son las mismas en las dos zonas. Entonces, fíjate cómo vamos a hacer esto. La recta de la zona de operación es, o mejor dicho, la ecuación de la zona de operación es una línea recta. Por lo tanto, y es igual a x más b, pero yo lo puedo escribir de esta forma: y menos mx es igual a b. Esto también es la ecuación de una línea recta en donde m es la pendiente y b es el intersecto. Entonces, si yo escribo, repito, si yo escribo las dos ecuaciones, tanto la ecuación de la recta intermedia como la ecuación de la recta de agotamiento, de esa forma como lo acabo de hacer, me resulta de la siguiente forma: en la zona de operación intermedia, la recta de operación intermedia queda de la siguiente forma: y menos, y menos la, pues, perdón, y más 1, y más 1 menos mx sub k es igual al valor del intersecto, sería, perdón, y ROI. Mientras que para la recta de operación de agotamiento me quedaría ym más 1 menos la pendiente mxm es igual al intersecto ROA. Esto en números, esto se puede escribir en números como una matriz, ¿ok? Atentos aquí, el procedimiento es el siguiente: voy a construir la matriz. La matriz se construye de la siguiente forma: el coeficiente del y más 1 es 1 y el coeficiente que le sigue es menos m menos la pendiente. Entonces esto es igual a menos la pendiente en la recta intermedia, que sería este valor. En la zona, en la ROA, el coeficiente que acompaña a ym más 1 es 1 y el siguiente es menos la pendiente menos este valor. ¿Okay? Esto sería yx y el vector solución sería el intersecto. El intersecto de la ROI es este y el intersecto de la ROA es este. Entonces, esto que está aquí es la matriz aumentada que uno debe resolver para obtener la respectiva solución. Entonces, si esa es la matriz invertida, es básicamente igual a m inversa para invertir esta matriz que está aquí. Ahí está. Y el vector solución, la solución o respuesta que estoy buscando tiene que ver con y y x. ¿Okay? Entonces y y x es igual a m multi, que es multi. M multi es para multiplicar dos matrices. La primera matriz es la matriz invertida y la segunda matriz es el vector solución, y es esto. Y entonces, obviamente, esto sería el vector
solución o respuesta. Lo que me indica, básicamente, lo que me indica es que las dos rectas, la recta de operación intermedia y la recta de operación de agotamiento, se intersectan en el punto cuyas coordenadas son en X 0.494. Bueno, vamos a darle 0,5, ¿te parece? Y con Y es obviamente 0,6, porque es lógico decir que es 0,6 por, si lo vemos aquí en el diagrama, si las dos intersectan en la línea Q y la línea Q está en 0,6, es obvio que las dos se van a intersectar en 0,6. Pero en X tiene un valor de 0,49, aproximadamente 0,5, como vemos aquí en el diagrama. Entonces, para recortar, primero voy a recortar la recta de operación intermedia. Entonces, para recortar la recta de operación intermedia, me vengo a la recta de operación intermedia, que es esta, y el punto 2 ya no va a ser 0. El punto 2 le voy a decir que sea igual al punto X que acabo de encontrar por aquí, 0,49 tal cosa, y me va a calcular el nuevo intersecto. Entonces en el diagrama voy a ver que ya la línea naranja no está completamente trazada hasta el eje Y, sino que termina, adivina, termina justo sobre la línea Q de F, que es donde debe terminar. Allí no puede existir más nada. Después de la línea Q viene la zona de agotamiento. Entonces, para la recta de operación de agotamiento, lo único que tengo que hacer es, de nuevo, irme a la recta de operación de agotamiento, que es este punto que está aquí, y decirle que la recta de operación de agotamiento empieza en donde termina la otra recta. Entonces ya no va a empezar en 0,6, sino que yo le voy a decir que la recta de operación de agotamiento empiece en un valor que es 0,494. Y si me voy al diagrama, obviamente, como ves, la recta de operación de agotamiento ya no empieza en 0,6, que era un valor relativamente arbitrario. Ahora va a empezar justo donde termina la recta intermedia, en la zona intermedia. Es decir, que ese intersecto, calcular ese intersecto, me permite a mí simplemente como que acotar, ¿ok? Simplemente ver o recortar dónde termina una recta de operación y dónde empieza la otra. Bien, una vez que tengo más o menos esto claro, ahora sí puedo terminar de trazar el número de platos, porque básicamente para eso es que se hizo todo este procedimiento. ¿Ok? Como recordarás, el número de platos lo tengo aquí de este lado. Para calcular el número de platos por el método de McKay-Thiele era un procedimiento bastante sencillo. Lo único que tenía yo era que trazar una línea horizontal junto con una vertical. Ahorita tengo trazado 3 etapas: el condensador parcial y 2 platos más. ¿Okay? Para trazar el plato siguiente necesito trazar primero una línea horizontal. ¿Okay? Entonces la línea horizontal voy a utilizar la fila 8 y para la línea vertical la fila 9. Entonces, como ya ustedes saben, el procedimiento es el siguiente: en la línea 8 el valor de X inicial va a ser igual al valor de X final de la línea anterior o línea 7. El valor de Y inicial va a ser igual al valor de Y final de la fila anterior o fila 7. ¿Por qué esto? Esto es simplemente porque los platos deben tener una continuidad lógica. Es decir, donde uno termina es exactamente en donde el otro empieza. ¿Okay? Y esto obviamente tiene sus ventajas. El valor de X final, por el momento, lo voy a poner igual a X inicial. Esto es simplemente con el objeto de tener un valor inicial para el cálculo. ¿Okay? Y el valor de Y final, lo que puedo hacer es copiarme la misma ecuación de la curva de equilibrio que está en la fila 6,
copio la ecuación que está en la fila 6 y la pego en la fila 8. Por supuesto que los valores de x los tengo que cambiar a los valores de x de la fila 8. Entonces este sería este sería este. Los valores de x todos deben ser cambiados. Ahí está. Y por supuesto que hay un error. El error se calcula como y final menos y inicial. Para eliminar ese error, antes de trazar la línea, voy a utilizar Solver. Solver, mi celda objetivo va a ser el error que acabo de calcular con un valor de 0 y cambiando las celdas de x final, por supuesto, a resolver, aceptar. Fíjense que en el diagrama resulta que yo no tengo que trazar las líneas se trazan solas, ellas solitas se están trazando. Lo único que tengo yo es que darle los datos precisos de punto final y punto inicial y ya la línea va, o mejor dicho, los platos se van a trazar ellos mismos, se van a trazar solitos, no tengo que hacer nada ahí. Entonces, a medida que vamos haciendo esto, vamos a ver este fenómeno. Ahora, la siguiente fila, la fila 9, la voy a utilizar para trazar la vertical. ¿Okay? Entonces, siempre se va a empezar de la misma forma. X inicial de la fila 9 es X final de la fila 8. Y inicial de la fila 9 es Y final de la fila 8. X final de la fila 9 por el momento va a ser esto. O bueno, por el momento no, ya que es una línea vertical, tanto las X inicial como la final son las mismas. Pero ahora resulta que necesito la ecuación de la recta de operación intermedia, porque obvio no puede esta línea vertical llegar a la recta de operación de enriquecimiento. Entonces necesito la de la zona intermedia. Entonces digo, esto es igual y me voy a la zona intermedia y le digo igual a la pendiente multiplicado pendiente, le doy F4 para bloquear la celda, multiplicado por el X correspondiente, que es este X que tiene al lado, más el intercepto. Voy de nuevo a la zona de operación intermedia y le digo, le doy clic en el intercepto, que es este que está aquí, le doy, aprieto F4 y ya tengo el valor. Fíjense que no he hecho nada para trazar estos platos y ya el plato está aquí trazado en la figura como tal. Obvio que la línea vertical va a llegar hasta la línea naranja, que es la recta de la zona de operación intermedia, ROI. Bien, entonces ese sería el plato 3. El primer triángulo era el condensado parcial, el siguiente triángulo el plato 1, luego el siguiente el plato 2 y ahora este nuevo triángulo es el plato 3. Entonces es obvio que aquí me va a caber por lo menos otro plato 4 que lo puedo dibujar inmediatamente a continuación. El plato 4, lo primero que tengo que hacer es dibujar una línea horizontal. Ya ustedes saben, X inicial de la fila 10 es X final de la fila 9. Y inicial de la fila 10 es Y final de la fila 9. X final es igual al inicial por el momento. Y el Y final lo puedo obtener, simplemente me copio esta ecuación y la ecuación de la fila 8 y la pego en la fila 10. Por supuesto que le tengo que decir que los X que va a utilizar para el cálculo son los X de la fila 10. Sería este y este. Y para calcular el error sería este Y final menos el Y inicial. Ok, utilizando la herramienta del solver le digo, esta es mi celda objetivo con un valor de 0 y cambiando la celda esta.
Le digo resolver, aceptar, y fíjense que ya inmediatamente aparece en el diagrama la línea horizontal que corresponde al plato. Ok, Génesis, dime, estaba levantando la mano. Profe, yo tengo una duda. Ajá, Para calcular la línea horizontal del siguiente plato, usted utilizó la ecuación de la línea de operación de enriquecimiento y no utilizó la ecuación de la línea intermedia. Ahí sí me confundí. ok, ya va. Para calcular todas las líneas horizontales se utiliza la línea de la curva de equilibrio. La línea de la curva de equilibrio es esta que está aquí, mira. Esta que está mostrada en el diagrama, que es menos 2, Ujú. por 10 a la 6, más 9 no sé qué por 10 a la 5 y así sucesivamente. Fíjate que todas las líneas horizontales han utilizado esta ecuación para calcular el y. En la línea 2, en la línea 4, en la línea 6, en la línea 8 y en la línea 10. En todas las horizontales se utiliza la ecuación de la curva de equilibrio. Y en las Va a cambiar el vertical. esa no cambia nunca, porque es la misma curva de equilibrio. La que sí Ujú. cambia, la que sí cambia es las rectas de operación. ¿Ok? Ok. En los primeros tres platos utilicé la recta de operación de enriquecimiento. Fíjate, en la parte vertical, la recta de operación de enriquecimiento tiene la pendiente en F89 y el intersecto en H89. Entonces, fíjate que en la vertical, esto que está aquí es la misma recta de operación de enriquecimiento. La otra vertical es esta, misma recta de operación de enriquecimiento. La otra vertical es esta, misma recta de operación de enriquecimiento. Pero en esta vertical ya esta no es recta de operación de enriquecimiento, esta es recta de operación intermedia, que como ves tiene la pendiente en F110 y el intersecto en H110. Ok. Ya vi. Contestada, sí, contestada tu pregunta. Sí, profesor. Ok, Lo que pasa es que ayer entré tarde y no, y pensaba, o sea, no es que entré tarde, se me fue la luz y me trasladé a otro lugar y cuando ya entré ya había calculado la ecuación, pues, y pensaba que estaba trabajando era con la ecuación de la línea de operación de enriquecimiento. ok. Entonces, continuamos. Claudini, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, salud. Bien, entonces, como ya saben, como ya están viendo, una vez que ya tengo la línea horizontal, tengo que calcular la línea vertical, por supuesto. Y para calcular la línea vertical necesito la recta en la zona de operación intermedia, justo como está aquí, en esta parte. Lo único que tengo que hacer es copiar y broma, disculpen todo. Para la recta vertical voy a utilizar la fila 11, que empieza siempre de la siguiente forma: x inicial igual a x final de la fila anterior, y inicial es igual a y final en la fila anterior y x final es igual a x inicial. Y ahora sí voy a simplemente a copiar esta ecuación, que es la ecuación de la zona de operación intermedia. La pego aquí y le digo que el x es el de la fila 11. Ok, fíjense que yo no he hecho nada y ya aquí en el diagrama me aparece el plato completo. Es decir, tengo condensador parcial, plato 1, plato 2, plato 3, plato 4. ¿Okay? Y obviamente estamos en curso para hacer esto completamente o semi automatizado. Fíjense que el plato 5, bien, no voy a adelantar nada, vamos a hacer el plato 5, si les parece. Para el plato 5 necesito una línea horizontal y voy a utilizar la fila 12 para trazar esa línea horizontal. Empieza como siempre empieza. Inicial, x inicial es x final del anterior, y inicial es y final del anterior y x va a ser igual a x inicial por el momento.
Entonces, repito, como para toda línea horizontal necesito la ecuación de la curva de equilibrio. La ecuación de la curva de equilibrio está en la más cercana, está en la fila 10. Copio toda la ecuación que está en la fila 10 y la pego en la 12. Lo único que tengo que decirle es que el x que va a utilizar para el cálculo es el x de la fila 12. Aquí estamos. X de 12, X de la fila 12 y X de esta fila 12. Ok, ahora siempre va a haber un error, por lo tanto yo debo hacerlo 0. Sería y final menos y inicial. Este error que está aquí lo voy a eliminar utilizando el solver, en donde mi celda objetivo es esta, valor de 0, cambiando la celda esta. Resolver, aceptar. Fíjense que yo no he hecho nada, los platos se están dibujando solos. Ok, eso es la ventaja de esto. Ok, ahora la pregunta de las 10.000 ollas. Para trazar el plato necesito una línea vertical. Entonces, ¿a cuál recta de operación va a bajar esa recta vertical? A ver. A la de agotamiento, ¿no sería? Exactamente, muy bien, Genesis. Va a bajar a la de agotamiento. ¿Por qué? Porque, como dije antes, la línea de la zona intermedia solamente existe hasta la línea Q. Y obviamente ese plato ya ha sobrepasado la línea Q. En todo caso, ha sobrepasado el intercepto entre la recta intermedia y la zona de agotamiento. Por lo tanto, la recta vertical que yo estoy buscando tiene que caer hacia la zona de agotamiento, y así mismo lo voy a dibujar en la fila 13. O sea, en la fila 13 le digo x inicial igual a x final de la fila anterior, y inicial igual a y final de la fila anterior, x final igual a x inicial, y aquí para el y final le voy a decir, necesito la pendiente de la recta de agotamiento que está aquí abajo. La recta de agotamiento pendiente sería G138. Doy F4 para fijar la celda multiplicado por el X correspondiente a esa fila, más el intercepto en la recta de operación de agotamiento, que sería este valor. Fíjense entonces que yo, repito, no he hecho nada, sino que los platos, ellos se dibujan solitos. ¿Ok? La línea vertical cae hacia la zona de operación de agotamiento, obviamente. Ok, y entonces para saber el número de platos necesito completar de hacer cada uno de estos platos. Me voy a necesitar por lo menos 2 o 3 platos más. Bueno, pero no hay ningún problema. Lo único que necesito es trazar línea horizontal y luego vertical, luego horizontal, vertical, horizontal, vertical, y así voy. Ok, entonces para la fila 14 voy a utilizarla para una línea horizontal. Le digo y x inicial igual al x final de la fila anterior, y inicial igual a y final de la fila anterior, x final momentáneamente igual a x inicial, y el y final lo tengo copiando esta ecuación que está aquí de la fila 12 a la fila 14. Por supuesto que le tengo que decir que los x que va a utilizar son los x en la respectiva fila que le corresponde, la fila 14. Entonces el error va a ser igual a y final menos y inicial, y este error lo puedo eliminar utilizando el solver, celda objetivo, la del error, para el valor de 0 cambiando la celda. Resolver, aceptar. Fíjense que de nuevo los platos que están aquí van
hacia la zona de agotamiento. Ahora necesito una línea vertical. Voy a utilizar la fila número 15 para la respectiva vertical. Entonces, X inicial igual a X final de la fila anterior, Y final igual, perdón, Y inicial igual a Y final de la fila anterior, y X final igual a X inicial. Para eso necesito la recta de agotamiento. Por lo tanto, voy a copiarme esta que están aquí, que es la pendiente y el intersecto de la recta de agotamiento. Lo pego y le digo que el X que va a utilizar es el X de la fila 15. Entonces, como ven, los platos, el plato que acabo de trazar es el plato 6. A ver, condensador parcial, plato 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ojo, no lo he dicho todavía, pero es lógico decir que el plato 5 es el plato de la alimentación, ¿ok? Es el plato que cruza desde la zona intermedia a la zona de agotamiento. Por lo tanto, plato 5, plato de alimentación. Sería el plato de alimentación de la zona de agotamiento. Como el plato de alimentación no pertenece a ninguna zona, es una frontera. ¿Ok? El plato de F. Sí, verdad. Es como si fuera un plato intermedio, por decirlo así. El plato de F está entre dos zonas. Sí, es verdad, ya me acordé. Empieza en la zona intermedia y termina en la zona de agotamiento. ¿Ok? Entonces no es... Ok, sigo para adelante. Todavía no he terminado. Todavía tengo que hacer varios platos más. Vamos a ver. Entonces, de aquí necesito otra línea horizontal. Ya ustedes saben cómo empieza esto. X inicial igual a X final de la fila anterior. Y inicial igual a Y final de la fila anterior. Y el X final igual a este momentáneamente. Para las líneas horizontales tengo que copiarme esta ecuación de la curva de equilibrio de la fila 14 a la fila 16. Y le digo que las X que va a usar son las X de la fila 16. A ver, esta y esta. Por supuesto, el error va a ser Y final menos Y inicial. Y voy a eliminar ese error utilizando el solver, que sería esta mi nueva celda objetivo, un valor de 0, cambiando la fila, perdón, las celdas estas que están aquí. Resolver, aceptar. Entonces tengo una nueva línea horizontal en la zona de agotamiento. Necesito otra línea vertical en la misma zona de agotamiento y voy a utilizar la fila 17. Ya ustedes saben cómo empieza. X inicial igual a X final de la fila anterior, Y final igual a, perdón, Y inicial igual a Y final de la fila anterior, y X final igual a este valor de X inicial. Y en la zona de agotamiento, esta ecuación en la fila 15 me la copio y la pego en la fila 17 y le digo que el X que va a utilizar para el cálculo es este. Y me traza la vertical que estoy buscando. ¿Okay? Esta que está aquí. Bien, todavía no he terminado, me falta otro platito. Necesito una línea horizontal, es decir, en la fila 18. Ya ustedes saben cómo comienza esto. X inicial igual a X final de la fila anterior, Y inicial igual a Y final de la fila anterior, ok, X final igual a este momentáneamente, y para el Y final me voy a copiar la ecuación de la curva de equilibrio, la voy a pegar aquí y le voy a decir que todos los X son los X de la fila 18. Fila 18, fila 18.
Por supuesto, esto lleva a un error que es y final menos y inicial, pero ese error lo puedo corregir utilizando solver. Esta sería mi celda objetivo, valor de 0, cambiando la fila, cambiando la celda así, y le digo aceptar, y tengo mi nueva línea horizontal justo aquí. Entonces, para completar ese plato, podemos entonces trazar una recta vertical. Ya ustedes saben cómo es la recta vertical. La recta vertical la voy a utilizar en la fila 19. Es igual, x inicial es igual a x final de la fila anterior, y inicial es igual a y final de la fila anterior, y x final va a ser igual a x inicial, y la de la ecuación de la recta de operación de agotamiento está en la fila 17, la copio y la pego en la fila 19 y le digo que el x que va a usar es este. Ok, pregunta para ustedes que están pendientes de eso. ¿Ustedes creen que termina o que podemos terminar el problema aquí? A ver, ¿qué dice Génesis y qué dice Claudine? Bueno, yo creo que no, pero ya va. Déjeme leer un momentico el enunciado. Fíjate en este pequeño detalle. Nosotros habíamos, ¿verdad?, supuesto en primera instancia que el x del fondo era 0,05, ¿cierto? Aquí lo tengo señalado. Correcto, 0,05. Ah, no se va a terminar ahí porque falta dibujar el servidor, ¿verdad? Ese es el servidor, o ese, si lo terminamos allí, ese sería el servidor. Fíjate que la composición en el líquido, en el plato 8, que es este, o sea, en el plato 8 no, si ese fuera el servidor, la composición del líquido es 0,078. Entonces, 0,5 es el supuesto. Pero si nosotros terminamos el problema aquí, sería 0,078. Acuérdate que una de las preguntas en el problema decía cuánto es la composición en el fondo. ¿Ok? Entonces, fíjate que si yo quisiera, ¿verdad? Si yo quisiera, perdón, voy a poner esto un poquito más pequeño. Si yo quisiera, yo pudiera copiar este valor, copio. ¿Qué pasa si yo reemplazo este valor y lo pego aquí? A ver. ¿Qué pasó? Todo se me recalculó, ¿cierto? Fíjate, D1 y B1 no son las mismas. Se recalcularon. Y fíjate en la recta de operación en la figura. ¡Pam! Justo aquí. Justo en donde termina este plato, en 0,078, termina la recta de operación de agotamiento, y yo puedo decir lo siguiente: la columna tiene un condensador parcial y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 platos y un servidor. ¿Qué te parece? Ok. Ok. Ya. Claudine. Entendí. Sin embargo, Sí, profe. sí. Sin embargo, uno puede seguir. Yo no estoy diciendo que esto sea la respuesta, ¿ok? Yo lo que estoy diciendo es que si uno tiene suficiente paciencia, puede inclusive hacer esto mejor todavía. ¿Cómo? Profe, ¿se agrega más? No cabe. Ah, muy buena pregunta, Génesis. Sí, agrego más. Vamos a agregar uno más, si te parece bien. Chévere. Sí. Okay. Lo mejor no sería llegar a 0,05. Ajá. Lo mejor sería llegar a 0,05 o menos. Entonces voy a devolver el cambio. Fíjate, Okay. 0,05. Tengo los mismos valores que antes. Y la recta de operación de agotamiento termina en 0,05 y no en 0,07, como diría este valor. Entonces,
lo que tengo que hacer en este caso es agregar un último platito más. Por lo tanto, voy a necesitar una línea horizontal. La línea horizontal la voy a trazar en la fila 20. Ya ustedes saben cómo empieza esto. X inicial igual a X final del plato ante la fila anterior. Y inicial igual a Y final. X final igual a X inicial. Y la curva de equilibrio me la copio de la fila 18. Y por supuesto que las X, le digo que utilice las X de la fila correspondiente, que sería la fila 20. Está X de la fila 20, X de la fila 20. Ajá. X de la fila 20. El error Y final menos Y inicial cada vez se va haciendo más grande, como ven, pero lo puedo eliminar utilizando la herramienta de Solver. Sería esta, mi celda objetivo, con un valor de 0 y cambiando el X correspondiente a esta, aceptar. Entonces aquí fíjate que hay otra línea horizontal, y lo que puedo hacer es, o necesito hacer, es bajar hacia la vertical. La vertical, ya ustedes saben, X inicial es esta, X final es esta, Y inicial, X final es igual a la inicial, y la ecuación de la recta de agotamiento está en la fila 19 y me la copio a la fila 21 y le digo que el X que utilice para el cálculo es el X correspondiente. Y entonces ahí está, como ven, el último platico, que es este triangulito aquí, a Génesis. El último platico es ok. Ahora, ¿qué tal que yo le diga, fíjate cuánto vale el X final? 0,027. Entonces 0,027 es menor que 0,05 que nosotros habíamos supuesto inicialmente. Entonces voy a reemplazar ese 0,05 por el 0,027. Le digo copiar 0,027. Le digo entonces pegar en X sub B, pero a ver, ya, perdón, copiar, pegar solo el número, ok, pegar solo el número 0,027. Ahí está, fíjate, ay Dios, perdón, ahí está, 0,027. Fíjate que se me recalculó todo, se me recalcularon todos los balances, por supuesto. Y fíjate en donde la recta de operación de agotamiento termina, justo en 0,027. ¿Ok? ¿Y cuántos platos hay? ¿Y cuántas etapas hay? Hay un condensador parcial. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 platos teóricos y un hervidor. Entonces sería una etapa más y sería el X sub B 0,02 y no 0,05. ¿Qué les pareció eso? Entonces ya podemos dar algunas respuestas aquí. Primera respuesta que podemos dar: ¿cuánto vale la composición en el fondo? Bueno, la composición en el fondo vale 0,02. ¿Okay? Aquí. Ya nosotros teníamos esta respuesta, que la composición del líquido que sale como una extracción lateral es de 0,734. Pero necesitábamos esta confirmación. Y una vez que tenemos esta confirmación del trazado de los triángulos o de los platos, entonces ya podemos decir con seguridad que la composición en el fondo
es la composición del líquido que sale del último triangulito. El último triangulito es el hervidor y en el hervidor la composición es 0,027 y algo más. Entonces esa es la forma más de ingenieros que tenemos de resolver estas cosas. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que podemos contestar ahora? Vamos a ver qué nos piden. ¿Qué nos piden aquí? Nos piden calcule la fracción mol de la acetona de la corriente lateral. Ya la tengo. La fracción mol de la acetona en las colas o en el fondo. Ya lo acabo de calcular también. Y la cantidad necesaria de etapas de equilibrio. Bien, entonces, por cierto, D1, que es el flujo de destilado, es este. Y lo puedo también poner en anaranjadito. Y esto es mol por minuto. Y también B, o en las corrientes del fondo, es igual a este señor que está aquí, mol por minuto, que también es una respuesta que salió. Y el número de etapas teóricas, bueno, 8 platos teóricos, un condensador parcial y un rehervidor. Y esto obviamente que también es respuesta de los cálculos. Fíjense que lo único tal vez que me queda pendiente es el calor del condensador y calor del rehervidor, Q sub C, Q sub B, ¿okay? Q sub C y Q sub B. Pero eso no sería como el ejercicio pasado, pues. Eso sería como el ejercicio pasado. Entonces, ¿creen ustedes que pueden enviarme esto resuelto con Q sub C y Q sub B? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Pero, ¿para qué día? Tú sabes que nada de esto tiene fecha. Estas fechas Ajá. empezaron a moverse, o bueno, ustedes las empezaron a mover. Y yo... Profe, el otro ejercicio, ¿cuándo lo va a enviar? ¿Cómo? El otro ejercicio. ¿Cuándo lo voy a enviar? Ya no lo envié. El de destilación... Es el número 5, no es el número 5. El de torres complejas. El de destilación de torres complejas. Este es el que nos toca hacer. ¿Cómo? Sí. Sí, claro. Génesis, acuérdate que era el 4 y el 5, que el 4 es este y el 5 Profe, el profe no había dicho que le faltaban como no sé cuántas clases para hacer ese ejercicio. No, ya, suficiente. De todas formas, para la próxima clase podemos entrar... Bueno, ya va. Voy a dejar de presentar esto un momento. Ya. Aquí estoy. Voy a dejar de... Porque de todas formas ya terminamos esta parte. Okay, me faltó un pequeño detallito. Voy a ver... voy a abrir el ejercicio de... El que queda pendiente, que es el de casos complejos de columnas. Aquí está. Y lo voy a presentar. Vamos a ver. Un momento. Ese es el que les toca a ustedes hacer. tipo W. Ajá, el del tipo W. Dice, para recuperar etanol de un proceso, Génesis, deja de llorar, no seas llorona. Para un proceso que genera dos corrientes de diferente composición. Ojo, esa donde dice que son dos corrientes de diferentes composición, quiere decir que tiene dos alimentaciones. Se ha propuesto el siguiente esquema de operación. Va pues. Perdón. En una columna de platos para la destilación, la columna será alimentada por dos corrientes con un flujo de 160 mol por minuto al 30% molar de etanol y 85 grados centígrados. La otra con un flujo de 55 mol por minuto, 15% molar de etanol y 93 grados centígrados.
El destilado deseado deberá tener una pureza del 83%. Molar. Y además se requiere la extracción de dos corrientes laterales de igual flujo para otros servicios, una de 65% molar de pureza y otra de 50% molar. La columna dispone de un condensador parcial y como medio de calentamiento se dispone en el fondo de una alimentación de vapor vivo. Ajá, esa. Allí está un pequeño detalle. Ya nosotros habíamos visto la parte de vapor vivo. Está en el material de apoyo. Vapor vivo. ¿Okay? Si no, lo voy a mostrar. El material de apoyo. Ya vas a ver que sí. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Clases. En la ay Dios, perdón. En la última clase perdón. Voy a dejar de presentar esto momentáneamente. Voy a irme al material de apoyo. Aquí está. En la última clase teórica que teníamos o que tuvimos de operaciones unitarias, columnas con alimentación de vapor, allí está. Esa es la forma como se tratan las columnas con alimentación de vapor. Fíjense que la recta de operación en la zona de agotamiento es absolutamente simple, no tiene nada del otro mundo, es simplemente B sobre S por X menos X sub B. Entonces sí lo veo. Casi que la última clase de esto. Y bueno, a ver. Esto fue una demostración que hice después. No importa. Voy a dejar de presentar. Regreso al problema de Excel. Regreso al problema de Excel. A ver dónde está. Excel. Bien, entonces, ¿dónde me quedé? Ajá, la columna dispone de un condensador parcial y como medio de calentamiento se dispone en el fondo de una alimentación de vapor vivo, o sea, vapor, a razón de 170 mol por minuto. La columna opera con una relación de reflujo el doble del mínimo. Bello. El porcentaje de recuperación esperado es de 99.7, doblemente bello. Entonces, R mínimo, porcentaje de recuperación. Y en el fondo, la composición del residuo no debe exceder el 0,5%, es decir, te dan la composición en el fondo también. Triplemente bello. Entonces, ¿qué me falta? ¿O qué nos falta? El reflujo mínimo. No tiene ningún problema. El porcentaje de recuperación es una ecuación, más nada. Y ya. Creo que también la eficiencia de Murphy. Esas son tres cositas. A ver, primero, calcule el flujo molar de todas las corrientes. Balance. Segundo, obtenga las ecuaciones de las rectas de operación y de la línea Q de todas las zonas de operación. Interesante. Por lo menos, ¿qué pasó? Génesis. No, hay querer. Ok, líneas Q, ¿cuántas hay? 4. Tiene 2 extracciones laterales y 2 alimentaciones. Ajá. Bueno, las extracciones laterales son líquidos saturados, o sea que son todas verticales. Pero las de las alimentaciones, Vamos a ver cómo se las arreglan para hacer la línea Q de las alimentaciones. Tendríamos que ver cuánto vale Q, ¿no? A ver cuánto vale Q para decir mezcla líquido. Va. QDF. Tendrían que ver cuánto QDF. vale QDF. Eso es correcto. Qué chiste. Ok. Y las rectas de todas las zonas de operación. ¿Cuántas zonas de operación tienen?
son 5. Ah, 5. Sí, la de Cinco. enriquecimiento, la de agotamiento, Y La- 3 las zonas intermedias. 3 zonas intermedias. Y 3 zonas intermedias. Ya va, profe, ¿por qué son 3 zonas intermedias? Bueno, tienes que hacer el dibujo de la columna. Sí, tengo que hacerlo porque no lo veo bien. Para saber cuántas zonas intermedias hay, tienes que hacer el dibujo de la columna, ver cuántas alimentaciones tienes, ver cuántas extracciones tienes, y eso te va a dar una idea de cuántas son tus zonas intermedias. Ah, sí, porque se le restaba 1, ¿verdad? Cierto. Entonces, en total son 6, menos 1 son 5. Listo. Ok. Dice, ¿cuál es el número de platos teóricos? Eso lo acabamos de ver en el problema que acabo de explicar. Cómo calcular el número de platos teóricos. Tantos platos teóricos más un condensador parcial. En este caso, esta columna no tiene revidor, ¿ok? Entonces, el último plato es el plato. El último triángulo de la columna es plato, no revidor. No tiene revidor. Número 4. Si la eficiencia de Morfree de líquido es 90% en la zona de enriquecimiento, 50% en cualquiera de las intermedias y 30% en la zona de agotamiento, Tipo, ¿cuál tipo es beta, el número de platos reales? ¿Cuál es el número de platos reales? Bien, para eso sí necesito por lo menos 1 o 2 clases para explicar bien la cuestión de la eficiencia de Morfree. Y creo Yo que... soy profe, yo no sé eso, ¿qué quiere decir con eso de eficiencia? Porque falta. Ajá, porque la otra semana, profe. posiblemente la otra semana, por supuesto. Y O cuando sea que podemos adelantar e ir haciendo y esperar que explique el otro para terminar. pueden, Va a ser el adelan- número 4. pueden La adelantar otra. lo de los calores en el condensador y en el revidor. Bien. Bien. Perfecto. Bien, entonces voy a dejar de presentar para terminar la clase. Bien, ¿no tienen más preguntas? ¿No? No, cuando hagamos el Por ahora ejercicio no. le preguntamos. Está bien, voy a pasar por el WhatsApp entonces el problema completo con todos los platos dibujados para que los muchachos cuando vean el video se den cuenta de lo que hicimos. Algunas cositas, profe. algunas dudas seguramente surgirán. Bien, entonces, Profe, usted dijo que que si hacíamos el ejercicio que nos daba el título de ingeniero, si ¿verdad? yo pudiera y Ya- estuviera en mi poder, te lo daba, mi linda. Ahí está tu título, toma tu baño. Bueno, profe, pues si lo hacemos podemos ya terminar la materia. Lamentablemente te faltaría todavía la parte de absorción. No, Bueno, vamos a ver. bueno, sí. Ok. Te voy a dar un tip. Absorción es muy parecido porque también a destilación, porque también utiliza el método de McCarthy. Entonces en absorción uno lo que hace es trazar triángulos. Profe, ¿y usted cuántas horas le daba a la gente cuando estaba en presencial? Porque eso es una locura hacerlo así en papel. Vos me imagino yo. No, bueno, si tenías una regla y tenías el papel y tenías la fotocopiadora al lado, yo le mandaba, le daba a los muchachos, bueno muchachos, aquí está. En esa época las copias costaban como que $1, 1.50, algo así. Entonces todos hacían, bueno, aquí toma esto, no sé qué más. Hacían una vaca y sacaban como 40 copias. Y le daban una copia a cada uno. Bueno muchachos, vamos a empezar aquí, aquí y acá. Trazan una recta así, trazan una línea allá. Y utiliza el método de McCarthy, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical. Y así. Profe, ¿usted piensa que es mejor cómo? ¿Presencial o online? No sé, pienso. Las dos cosas tienen sus ventajas y sus desventajas. Presencial, Sí. presencial me gustaba a mí, porque los tenía aquí de enfrente. Claro, porque los veía sufrir. No los veía sufrir. Sí. Yo no me regocijo en el sufrimiento de nadie. Los veía esforzándose por aprender. Bueno, eso sí es verdad. Sí, muy cierto. En cambio aquí ven y a clase vienen.
Es una crítica para los muchachos. Pero es más fácil ver todo así del Excel. Profe, ahora mi duda está en, ¿nosotros vamos a llegar a utilizar ese método algún día? ¿O es para que tengamos conocimiento de lo que pasa en una pantalla de una El método computadora? de McCarthy se utiliza en destilación, se utiliza en absorción, se utiliza en adsorción, se utiliza en intercambio iónico y se utiliza en extracción líquido-líquido. Mm, Así Ya. que sí, creo que sí lo vas a Sí, llegar a sí, utilizar entonces sí. en algo. chévere. Bueno, vamos a terminar la clase pues. Feliz tarde para todos. Voy a parar la Feliz grabación. tarde. Se me había olvidado parar la grabación. Profe. Oh, no. Hasta Hasta luego. mañana. Hasta mañana. Hasta la próxima. Chao.